Hola amigo o amiga de YouTube, mi nombre es Lord Creepy. Y hoy traigo una historia real tan extraña que parece sacada de una película de ciencia ficción, pero sucedió en internet, hace más de 20 años. Así que sin más preámbulos, comencemos. Hoy hablaremos de John Titor. El usuario que aseguró ser un viajero del tiempo del año 2036, y publicó en foros entre 2000 y 2001, describiendo con lujo de detalles su misión y haciendo predicciones tan escalofriantes que nadie supo si creerle o temerle. Todo comenzó en noviembre del año 2000, cuando un usuario apareció en un foro llamado Time Travel Institute. Su nombre era Time Travel 0. Y al poco tiempo reveló su identidad como John Titor. Afirmaba ser un soldado del ejército estadounidense que había sido enviado desde el año 2036 al pasado, con el objetivo de recuperar una computadora antigua, una IBM 5100. Y que, según él, poseía una función secreta capaz de emular lenguajes antiguos y corregir errores críticos en sistemas informáticos del futuro. Ese dato llamó mucho la atención. Porque en efecto, la IBM 5100 tenía esa capacidad, pero era algo que solo sabían los ingenieros que trabajaron con ella en los años 70. No era una información pública en el año 2000. Nadie más la mencionaba. Y eso fue solo el principio. John Titor no solo publicó textos. También compartió esquemas técnicos y fotos de su supuesta máquina del tiempo, que, según él, estaba montada primero en un Chevrolet Corvette del 66 y luego en una camioneta Chevrolet del 87. Describió una tecnología avanzada con dos singularidades rotativas, relojes de cesio, sensores gravitacionales y campos magnéticos que permitían distorsionar el espacio-tiempo. Todo con un lenguaje técnico que, para muchos usuarios del foro, sonaba inquietantemente convincente. Titor decía que en su época los viajes en el tiempo ya eran posibles, gracias a investigaciones que se habían iniciado en nuestra década. Incluso mencionó que el Zen jugaría un papel clave en eso, al comenzar experimentos con microagujeros negros. Y aunque esa afirmación parecía absurda en ese momento, años más tarde el CERN anunció que, en teoría, era posible crear ese tipo de fenómenos en condiciones controladas con su acelerador de partículas. Pero lo que más atrajo la atención fueron sus advertencias. Según John Titor, Estados Unidos entraría en una guerra civil a partir de 2004. Un conflicto interno derivado de una creciente división social, el aumento de la vigilancia estatal y la pérdida progresiva de los derechos civiles. Decía que este conflicto escalaría hasta llegar a un punto de ruptura en 2008, llevando al país a dividirse en 5 regiones distintas. Más adelante, predijo una tercera guerra mundial. Una guerra breve pero catastrófica, que comenzaría alrededor de 2015, y que involucraría un ataque nuclear por parte de Rusia contra Estados Unidos, Europa y China. Aseguró que millones morirían, que las principales ciudades quedarían destruidas, y que la capital del gobierno estadounidense sería trasladada a Omaha, Nebraska. Después de la guerra, el mundo se reorganizaría. La vida sería más rural, más comunitaria, con menos dependencia tecnológica, y más autosuficiencia local. La sociedad aprendería a vivir con lo esencial, y se volvería mucho más desconfiada del poder centralizado. Estas predicciones, como puedes notar, no se cumplieron. No hubo una guerra civil en 2004. Tampoco hubo una guerra mundial en 2015. Y las ciudades siguen en pie. Pero John Titor ya había dado una explicación para eso. Aseguró que su viaje no alteraba directamente el pasado de su propia línea temporal, sino que creaba una nueva línea alterna. Un mundo distinto, donde los eventos podían desviarse hasta en un 2% respecto a su historia original. Eso significaba que, aunque sus advertencias eran reales en su mundo, no necesariamente ocurrirían aquí.
Y aquí es donde la historia se vuelve aún más misteriosa. Durante los meses en que estuvo activo, Titor respondía preguntas complejas sobre física teórica, interpretaciones del multiverso y detalles sobre tecnología futura, con una coherencia difícil de mantener por alguien que estuviera simplemente inventando. Nunca se contradijo. Y aunque evitaba hablar de cosas como deportes, loterías o inversiones, sus respuestas tenían una lógica interna muy clara. También anticipó que China pondría en órbita a su primer astronauta, lo cual sucedió en 2003. Mencionó que habría un brote serio de enfermedad de las vacas locas en Europa, algo que también se dio en esa década. Y habló de un problema informático que ocurriría en 2038, parecido al efecto I2K. Que, aunque no ha sucedido aún, es reconocido por expertos como un riesgo real en sistemas Unix. Claro que muchas cosas no ocurrieron. Pero el hecho de que algunas sí hayan ocurrido, y que ciertos detalles técnicos resultaran reales, es lo que mantiene este caso vivo hasta el día de hoy. En marzo de 2001, John Titor se despidió. Dejó de publicar en los foros. Su último mensaje fue simple. No tengo razón para mentirles. Solo quiero dejar una huella. Tal vez algún día, cuando todo haya pasado, alguien recuerde que ya lo sabían. Después de eso, desapareció. A lo largo de los años, se han hecho investigaciones. Algunos intentaron rastrear su IP. Otros creyeron que era una campaña de marketing viral. Incluso se mencionó a una familia de Florida con conocimientos técnicos, pero nunca se demostró nada. Hasta el día de hoy, no hay pruebas sólidas de que John Titor fuera real. Pero tampoco hay una explicación que cierre el caso completamente. Su legado sigue ahí. Documentos, mensajes, imágenes. Y sobre todo, preguntas. ¿Qué pasaría si lo que dijo fue cierto? ¿Qué pasaría si vivimos en una línea temporal que fue alterada por la visita de un viajero del tiempo que solo quería cumplir una misión técnica, pero accidentalmente dejó un eco en la historia? ¿Y si sus advertencias eran más simbólicas que literales? ¿Y si la verdadera amenaza no era la guerra, sino la pérdida progresiva del pensamiento crítico? No lo sabemos. Pero lo cierto es que el nombre John Titor se convirtió en una leyenda moderna. Una figura que marcó la historia de Internet y dejó una grieta en la narrativa del tiempo. Gracias por llegar hasta aquí. Si te inquietó esta historia, no estás solo. El tiempo es una línea, pero también es una espiral. Y lo que ya pasó puede volver. Soy Lord Kreti. Y nos vemos en el próximo video. Quizá antes o después. O incluso, antes de que tú lo veas.